Buenas, ¿cómo están todos? Este material que estamos elaborando y grabando en colaboración con la licenciada Marta Beatriz Acosta, contadora. Con mucho orgullo puedo decir que también es mi colega de la universidad, y todo este camino que hicimos en el ámbito empresarial a través de nuestra formación en el ámbito de la contabilidad. La idea de este material justamente es ofrecer una charla informativa y un conversatorio con relación a los beneficios de la reforma tributaria que estamos teniendo con toda esta ampliación, modificación que tiene que ver un poco con el ejercicio de la profesión contable. Y bueno, la idea, antes que nada, saludarlos, expresarles nuestras sinceras felicitaciones, digo bien, a todos los contadores, colegas nuestros, hombres y mujeres que abrazaron esta noble profesión de un asesoramiento más que contable, empresarial en toda su dimensión. Un poco un trabajo arduo, integral, que ofrece el licenciado en Ciencias Contables. Y la idea es un poco dar una pequeña charla, una pequeña orientación, y más que eso, un conversatorio aquí con mi colega y amiga, la licenciada Marta. Entonces la idea es justamente hacer un pequeño aporte por el Día del Contador. También expresarle nuestras felicitaciones por el Día del Contador Público, y también tratar de hacer un poco un análisis, una reflexión al final de este material, con el objetivo de enviar un mensaje también de aliento, fundamentalmente para esta carrera que tiene mucho que ver con el tema de asesoramiento, como mencioné inicialmente. Entonces, licenciada Marta Beatriz Acosta, un gusto tenerlo en este material formativo e informativo más bien, un poco en alegoría a lo que es el Día del Contador que celebramos en la fecha del día de hoy. Hoy nos reúne un poco un tema bastante interesante. Antes que nada, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Y hablar un poco de tu experiencia en la formación, entonces, para dar un poco inicio a nuestro tema. Así es, buenas tardes, Juan. Buenas tardes. Muy agradecida por la invitación. Realmente yo creo que es ¿cómo puedo decirte? Me siento halagada por mi colega. Te agradezco muchísimo por la oportunidad, porque yo creo que entre todos los profesionales que estamos dentro de Alto Paraná, yo considero que cada uno hemos vencido una etapa para llegar al lugar donde estamos hoy, ¿verdad? Que no habrá sido fácil para ninguno. Y aprovechar y decir más una vez un saludo a todos nuestros colegas emprendedores, porque un contador es un emprendedor, porque la contabilidad es muy amplia, no nos limitamos. Hoy yo considero que ya no somos contadores de maletín, o sea, yo lo llamo así. Hoy, a partir de ahora, nosotros tenemos que considerarnos parte de la empresa, o sea, ser parte de cada un contribuyente, un cliente que deposita en nosotros su confianza. Porque hoy somos más que unos médicos, Juan. Sí, así mismo. Aparte que yo sé que muchos colegas no solamente somos contadores, somos confidentes, a veces hasta psicólogos somos de nuestros clientes, ¿verdad? Entonces es una responsabilidad muy grande lo que se deposita en nosotros como profesionales, porque tenemos que guardar la prudencia. Tenemos que saber competir lealmente entre colegas. Yo aprendí en mi experiencia, que te puedo comentar, que si de repente yo conozco un colega o sé que está cerca, o de repente conozco su trayectoria y viene alguien y me habla y yo conozco el nombre o le conozco a ese profesional, primero le pregunto cuál fue el problema que tuvo con esa persona, y respetar el ámbito profesional. Yo creo que ahí nos ganamos una gran parte, Juan. Así mismo es, Marta. Y que tenemos tantas novedades, tantas cosas nuevas para compartir, y es eso lo que queremos dar hoy con tu asesoramiento, acompañamiento, darle a los colegas así algo puntual para tener en cuenta de lo mucho todavía que tenemos por hacer a partir de este 2020 en adelante. Mucha tarea tenemos, muchas cosas nuevas
A diarios. Así mismo, bueno. A diario, sí. Hoy vamos a hablar un poco en términos generales de algunas cosas muy puntuales. Como decía aquí mi colega, es bastante amplia la ley 6.380/19, que habla justamente de la modernización y simplificación tributaria en el Paraguay. La idea es tomar algunos temas y algunos puntos interesantes que pueden interesar, vale la redundancia, a los oyentes, como para ofrecer también una información. De hecho, que el contador, como decía, ofrecemos un servicio integral, refiriéndonos no solamente a registrar la operación contable, sino simplemente, sino más bien se refiere al hecho de procesarlo, mantener un poco la confidencialidad, el asesoramiento, la orientación, lo que repercute de repente un acto comercial en toda la vida empresarial. Entonces, las correctas tomas de decisiones es fundamental para llevar adelante. Somos contadores, somos consultores, somos asesores de las personas que confían en nuestra profesión, llevar un poco adelante todo su secreto económico financiero. Yo creo que es bastante interesante hablar desde ese punto de vista. Sí. Bueno, para no alargar demasiado, preparamos algunas preguntas puntuales que tienen mucho que ver un poco con esta nueva ley, y de hecho aclaramos que solamente vamos a tomar un aspecto de algunos puntos por la complejidad de la misma ley. No vamos a poder hacerlo dentro de un material. Yo creo que oportunamente vamos a tener otra oportunidad también aquí. Agradezco tu participación y tu predisposición también para este trabajo académico, y más que académico, un trabajo social también que tenemos que informarle a la gente. Estamos trabajando en nuestro día, que es lo más importante, que es uno de los roles también, que habla un poco de la filantropía que mucho ejercemos nosotros los contadores. Trabajamos mucho y a veces no cobramos por las consultas. Y a modo de una experiencia personal, antes de entrar al tema, quiero comentar de que yo siempre tuve la ilusión de que nosotros los contadores podamos cobrar las consultas, así como cobran los médicos, ¿verdad?, y otras profesiones. Pero yo creo que es un ideal al cual tenemos que trabajar y enmarcarnos también sobre esa lucha, ¿verdad?, porque tenemos que munirnos de muchas informaciones, de muchas capacitaciones hoy día, bastante costosas, ¿verdad?, son inversiones necesarias. Entonces, a partir de ahí también, que el cliente, el contribuyente, confíe en nosotros a través de un asesoramiento, pero bajo pago de un honorario, yo creo que lícitamente establecido, digo bien. Sí. Bueno, algunas preguntas, algunos temas importantes, por ejemplo, licenciada Marta, ¿cómo llegar a legalizar mi negocio en términos más sensibles? ¿Y por qué es importante? Así mismo. Vos mismo, Juan, que está en la función pública hoy, tenés varias experiencias de cómo la gente viene a presentar sus documentaciones. Para las patentes. Para las patentes, por ejemplo. Y de ahí vos de repente te das cuenta que esa persona no está legalmente bien constituido todavía como empresa. Primero, porque si es una empresa sencillita, te viene solamente con algunos papeles y no tienen ni siquiera un balance de apertura. Te hace una declaración jurada básica. Básica. Y no tiene la firma del contador. Exacto, todavía ni siquiera tiene un balance de apertura. ¿Por qué? Porque él mismo aún no fue asesorado de qué tipo de obligación o qué tipo de actividad él va a requerir para poder empezar a legalizar su negocio. Por ejemplo, hoy la nueva disposición de la ley me dice que es para simplificar mi vida. O sea, algunos se asustan, se sorprenden, creen que viene con todo. Ahí es donde yo me tengo que preguntar si realmente yo soy una persona dependiente o soy una persona independiente para empezar a tributar. Bueno, yo quiero abrir un pequeño negocio. Hoy tengo 3 tipos de impuestos en el cual yo me puedo inscribir. Está el régimen impuesto a la renta empresarial re simple, que me dice que es hasta 80 millones de guaraníes anuales. ¿Quiénes son los que se tienen que formalizar? Yo vendo, ponerle que vendo verduras, tengo mi huerta y empiezo a vender verduras, vendo huevo, vendo queso, de lo que yo mismo fabrico. Entonces me dice la ley, vos hoy podés salir con tu carrito si querés salir, pero vos podés tributar por el régimen re simple.
y vos decís, mis ingresos no van a ser superiores a 80 millones y no voy a tributar IVA, Juan. Voy a tributar solamente un pequeño impuesto que me establece la ley, que me dice que si yo tributo hasta 20 millones en un año, voy a pagar 20.000. 40 millones, 40.000, 80 millones, hasta 80.000 guaraníes va a ser mi impuesto. Pero ya voy a tener la posibilidad de documentar lo que yo estoy haciendo. Sí. O sea, ya tengo cómo demostrar mi ingreso. No voy a ser contribuyente de IVA, le voy a dar una boleta de venta al contribuyente que le va a servir para descontar sus gastos. Exacto. Después me dice la ley que tengo otra disposición, que es el régimen simple, que es de aquello que ya tienen de 80 millones hasta 2.000 millones. Ahí ya voy a tributar por la renta presunta, como dice la ley. ¿Qué quiere decir eso? Yo presumo que del 100% que vos tengas de ingreso, el 70% yo te dejo todo a vos. Y yo voy a suponer que el 30% es tu ganancia. Ahí yo puedo hacer todo tipo de servicio que ya voy a superar los 2.000, o sea, no voy a superar los 2.000 millones. Hasta 2.000 millones sí. es mucho, que Sí. sería 160 millones mensuales de ingreso. Entonces, yo lo que tengo que saber hoy es tributar de qué manera. Esta es mi actividad y esto es lo que yo puedo documentar para poder descontar mis impuestos. Y luego viene el régimen general, en donde incluyen todos aquellos, se unificó el impuesto, el IRE, el impuesto a la renta empresarial, dejó de ser IRPC que teníamos anterior, el IRAGRO dejó de ser el IRAGRO, el IRASIS dejó de ser IRASIS y hoy pasan a ser IRE simple, IRE régimen general, que es ya para ir tributando el régimen general. Qué bien, o sea que existe también, cuando hablamos de simplificación, Sí. es una reorganización de Es los... una reorganización. O sea que no hay unos nuevos impuestos como mucha gente piensa, ¿verdad? Así mismo Es una simplificación, es una modernización estableciendo franjas para tipificar a cada contribuyente Sí. en la modalidad, de acuerdo a su volumen de operación anual y que también se puede proyectar en forma mensual, que es lo más importante. Claro. Pero, licenciada, ¿por qué es tan importante? Porque hoy día vemos mucho la utilización de la tecnología y vemos, queremos acceder mínimamente por lo menos a un crédito de Sí. 1,5 millones, 2 millones, y te pide un certificado de trabajo. Hoy día está muy difícil, por eso se enfoca mucho en la gente, hay mucho énfasis al tema de emprender cada Sí. uno, ¿verdad? Generar. Y justamente esta reforma tributaria en una primera franja, diría yo, le da la autonomía a ser un contribuyente legalmente, estableciendo un mínimo de porcentajes de tributos y también para poder, también hablamos de la forma de ir legalizando, hablamos de un proceso de formalización de las actividades que por añares venimos ejerciendo el acto de comercio sin realmente ser contribuyente. ¿Y por qué no? Porque no estamos registrados en la Subsecretaría de Estado de Tributación, Sí. ¿verdad? Aquella despensita del barrio, aquel kiosco, aquel vendedor, por más que ejerza pequeños actos comerciales, no está registrada como tal. Sí. Entonces, también es una forma de empezar en un proceso que hace un buen tiempo que estamos Sí. con el tema del proceso de formalización Sí. de la economía en sí también, ¿verdad? Así Me parece muy bien. En este punto quería agregarte algo más. Hoy, por ejemplo, las MIPYMES están teniendo la posibilidad de acceder a los créditos que el gobierno le estaba concediendo a los bancos para que la gente pueda obtener un crédito. Sí. ¿Y sabes por qué muchos no pueden acceder al crédito? Porque justamente no están bien en su contabilidad, en su proceso contable. Ellos pueden demostrar que tienen una cierta actividad, pero su contabilidad no demuestra eso. ¿Me entendés? Me parece excelente. Entonces son las cosas que van a, por más que vos quieras acceder hoy a ese préstamo, lo que fuere, si tu contabilidad no dice lo que vos realmente estás haciendo, no te va a poder conceder, porque ellos,
observan si vos qué capacidad de pago tenés, a través de qué, de tu contabilidad. Y es ahí en donde nosotros tenemos que empezar a trabajar con los clientes para que ellos puedan saber tributar, qué tipo de impuestos le conviene y qué es lo que debe hacer para que ellos puedan operar financieramente. Eso es lo más importante. Así mismo, estamos hablando justamente del tema que tiene que ver con los beneficios de la reforma tributaria. Sí. Entonces, empezamos desde un nivel 1, por decirlo así, refiriéndonos a aquellos contribuyentes que tienen un mínimo de movimiento, pero que necesitan un cierto respaldo, tanto del Estado, de las entidades bancarias, financieras y cooperativas también. Por supuesto, que se maneja como intermediario financiero con todos los requisitos también que cualquier otra entidad que ofrece justamente servicios financieros. Así mismo. Bien, entonces, como una forma también de apoyo, por eso hablamos de beneficios, es importante la legalización, la formalización, como para ir dotándonos de ropajes legales, ¿verdad? Porque tenemos una cultura muy arraigada que tiene que ver el famoso paraguayo así nomás, ¿verdad? Queremos trabajar, queremos tener. Refiriéndonos un poco al mismo tema, licenciada, quiero hablar un poco en el tema. Nosotros aquí en Presidente Franco específicamente, y yo creo que gran parte también del país, hoy día el tema de la renta en cuanto a alquileres de inmuebles se constituyó como uno de los negocios más rentables, más obvios. Aquellas empresas grandes constituidas que requieren una gran inversión son las que más pagan de repente su impuesto a la construcción, su patente, su contabilidad. Habla también de las rentas que tiene. Pero ¿qué pasa con aquella persona que también tiene un montón de inquilinatos en su casa? No tiene contador, no tiene factura. Entonces, una pregunta que justamente preparamos. ¿Soy evasor si alquilo inmuebles sin dar factura, licenciada? Sí, soy ya un evasor. ¿Por qué? Porque hoy la nueva disposición de la ley me dice que si yo no tengo una empresa, vamos a separar. Sí. Si yo tengo una empresa unipersonal, una sociedad jurídica, en donde realmente está establecido mi inmueble en el activo fijo, le decimos nosotros. O sea, yo tengo en la demostración de mi activo fijo que ese inmueble en donde yo edifiqué está tributando por la renta empresarial. Ahí yo ya sé qué tipo de impuesto voy a tributar y doy factura sí o sí porque es mi obligación. Entonces, hoy la ley me dice que si es para vivienda, voy a tributar el 5% del IVA, solamente para vivienda. Cuando yo alquilo salones comerciales, alquilo espacio y todos los demás tipos de denominación de alquileres, tributa el 10% del IVA. ¿Qué pasa en el caso de que yo no tengo una empresa, pero tengo un inmueble en donde establecí varios inquilinatos, como me decís vos, o varios salones comerciales? Tengo que tributar el impuesto a la renta personal. Yo me inscribo por el alquiler de inmuebles al IRP. Y también tengo que facturar, pero tributo el impuesto. ¿Por qué? Porque es una ganancia de capital. Y en el impuesto a la renta personal, toda la rentabilidad que genera una ganancia de capital, que son considerados los inmuebles, tiene que tributar el IVA y el IRP a partir de ahora. Ya no tributa el IRPC que le llamábamos antes, ni el IRE simple. ¿Por qué? Porque es una renta de una ganancia de mi capital, que es el inmueble. A través de la explotación. Sí, en ese sentido, quería un poco agregar a través de la función pública, es muy importante también, ¿verdad? Muchas veces las personas quieren su patente y el primer impuesto principal en la explotación del inmueble justamente tiene que ver con el impuesto a la residencia, que yo le llamo, que es el impuesto inmobiliario que nosotros pagamos anualmente por vivir en un territorio, ¿verdad? Y demostrar que esa propiedad es mía, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué pasa con aquel contribuyente que decidió también explotarlo en un segundo plano? Lo determinó así por el hecho de que también a través de esa vivienda va a estar generando unas rentas.
y muchas veces no paga justamente todos los tributos correspondientes. Y ya es una segunda explotación del mismo inmueble. Entonces esa persona también tiene que tener su patente y tiene que pagar como corresponde, ¿verdad? Entonces es tan importante en ese sentido. Y también, ¿por qué hablamos de beneficios como tema de hoy? Porque a través de la emisión del comprobante, o ya sea factura, dependiendo del volumen, por supuesto, ¿verdad? Yo voy a estar materializando, voy a estar legalizando y voy a generar un ingreso que me va justamente a dar un respaldo económico de solvencia, de liquidez económica, que me va a servir para mi subsistencia fundamentalmente, y también obtener los créditos al cual nos referimos, y también demostrar la legalidad de nuestro acto comercial, que es muy importante, ¿verdad? Porque de donde yo estoy obteniendo los lucros, ¿verdad? Y entonces a través de la contabilidad demuestro que tengo una actividad lícita, ¿verdad? Por más simple que sea, que me genera autosustento, estoy pagando los impuestos, y también para ser un ciudadano de bien, es lo que justamente generamos, porque la idea también de la ley y todo lo que estamos en cualquier tipo de ejercicio del gerenciamiento público o privado, lo que queremos justamente es tratar de ofrecer una garantía a los contribuyentes. Por eso es que muchas veces los actos ilícitos, que sabemos bien los rubros, que hasta ahora no son aceptadas, por más que generen, ¿verdad? Como el contrabando y otras cosas que no es bueno mencionarlo al aire, pero son actividades ilícitas, ¿verdad? Entonces nosotros, el gobierno, las leyes, ningún municipio está respaldando un poco eso, porque si no, justamente en dónde vamos a caer, ¿no? ¿Verdad? En la informalidad y todo ese tema. Entonces, lo importante de ver es que los beneficios que trae esta nueva reforma es también un respaldo económico y una solvencia, y también darle una garantía y una tranquilidad al contribuyente, ¿verdad? Sí, por la eso transición luego es importante. ¿Sabes desde dónde, Juan? Tenemos que cambiar la mentalidad. Es venir con esa mentalidad de que todo lo que nosotros obtenemos, ya estamos pagando un impuesto por eso. Aunque vos digas, no tengo yo reorganizada mi empresa, pero si yo me voy en la despensita y voy a comprar un agua, yo ya estoy pagando el impuesto, pero yo no me mentalicé de eso, ni siquiera la persona que me vendió. Sin embargo, él ya me vende esta agua con un impuesto, pero yo no tengo determinado eso. Y la persona en este caso, hay muchas personas que no le quieren emitir factura por el alquiler. Y la persona quiere trabajar, quiere formalizarse. La nueva mentalidad de los jóvenes hoy emprendedores quieren hacer bien las cosas y te preguntan y se preparan luego. Pero están aquellos que quedaron en el tiempo, que no quieren por nada ser contribuyentes, no quieren dar sus facturas. Y estamos ahí con el tema que necesitan su patente para ejercer su actividad y no puede obtener. Y yo creo que ahí con el impuesto inmobiliario hay que trabajar un poquitito, trabajar con los propietarios, ¿verdad? Para darle también a ellos una manera de que ellos puedan ir mentalizándose de que es un impuesto legal que debe contribuir con el municipio, para que después pueda ir regularizándose, ¿verdad? Es muy importante eso para mí, que es algo que tiene que cambiar la mentalidad un poquitito de la gente que hace luego esa actividad, porque él ya hace con una intención de tener un beneficio, porque nadie te va a hacer algo para perder. Mira, Marta, ¿para qué pido factura si no soy contribuyente? También es importante, porque acá la idea también de todo trabajo, de comunicación, todo trabajo que tiene que ver un poco con la formación, de emitir una información para formar ciudadanos de bien, como decía. Hoy yo, un ejemplo, no soy contribuyente, pero ¿para qué pido una factura? ¿En qué estoy aportando haciendo eso, verdad? Exacto. ¿Cuál sería el beneficio? Es lo que se pide hoy, de que ninguna factura salga indominada. Que cada factura que se vaya emitiendo pueda darse con el nombre de la persona que está comprando. ¿Por qué? Porque vos mismo estás diciendo, yo no soy contribuyente, pero vos sos dependiente. Vos sos dependiente de una institución pública en donde él emite un informe
a la subsecretaría Sí, y a la anualmente. Contraloría Sí, anualmente sí. la nómina de sus funcionarios y la determinación de sus ingresos, Así mismo. en el cual determina si alcanzaste o no alcanzaste el rango para ser contribuyente del impuesto a la renta personal, ¿verdad? Entonces, yo tengo un ingreso. Yo tal vez no sea contribuyente del IVA, pero desde el momento que la institución informa mi ingreso, yo tengo que demostrar en qué estoy gastando. También tengo que demostrar, en este caso, por qué yo tengo un incremento patrimonial y no estoy contribuyendo lo que realmente debo contribuir. ¿Por qué pasan todo esto? Yo quito la conclusión de que las facturas electrónicas, no estamos hablando de los autoimpresores, está el ticket o factura que famoso se pregunta y es una factura autoimpresa. Sí. Bueno, la factura electrónica, Juan, ¿para qué se implementa el plan piloto? Y ve conmigo cuáles son las empresas más reconocidas que están en el proceso de, digamos, de lo que ellos están haciendo, la prueba de la factura electrónica. Está Paresa, Servepar, Bancar, Tigo, Raíces, Inmobiliaria y muchas otras que se adhirieron, que vos podés visualizar la lista de las empresas que entraron en el plan piloto. ¿Qué quiere decir eso? Que ponerle que un 60%, para no decir más, hay personas que tienen tarjeta de crédito, tienen tarjeta de débito, algunos cobran por débito automático. Sí. Y como dijiste, están las despensitas informales en donde compran de Paresa, compran de Servepar. Y la ley le está pidiendo a esas facturas electrónicas que no hagan más las facturas sin nombre. Sí. Entonces, ¿cómo el fisco va a empezar a controlar esto? ¿Cuánto yo le vendí a la despensa La Blanquita? O la despensa, la nómina que tenga. Sí. Entonces, puede ser que él filtre el nombre de la persona a quien Paresa le vendió y vamos a suponer que la despensita de la esquina nunca emitió factura, pero él compró bebidas, tanto con Paresa, con los demás, 500 millones en un año y eso ellos representan que el 30% habrá ganado de esa venta. ¿Me entendés? Plan piloto, sí. El plan piloto, ¿qué es lo que quiere saber? ¿En qué vos estás gastando? Como no te puede agarrar por tu ingreso, Sí. va a buscar, pagaste Tigo, tenés antena de Tigo a nombre de Juan, tenés factura de Tigo a nombre de Juan, tenés tarjeta de crédito a nombre de Juan, y vos te vas comprando y vas sumando una cantidad de egresos. ¿Cómo pagaste todo eso si no tenés declarado un ingreso? O sos dependiente de una empresa o sos independiente y estás realizando una actividad comercial. Entonces, ahí empieza el control. Y es ahí donde yo tengo que determinarme si quiero ser un contribuyente. Vamos a proyectar, yo creo que el tema, y mientras, breve, porque de hecho que tenemos un hermoso árbol de la reforma, ¿verdad? Así mismo. Vamos a solicitar la proyección del material y brevemente tratar un poco de explicarnos, porque es bastante complejo. Y la idea aquí de este material no es confundir, sino más bien dar una primera orientación, más bien dicho, ¿verdad? Y de lo importante que es justamente la formalización, porque esto trae consigo los beneficios. Por eso el tema que nos reúne hoy justamente es la reforma tributaria con sus beneficios pertinentes. Pero Marta, no hay que tenerle miedo a los impuestos, porque la idea no es eso, la idea justamente es generar los actos lícitos, darle el mayor respaldo, tratar de manejarnos dentro del marco de la legalidad, de la tranquilidad, de la paz, ¿verdad?, de la soberanía, a través de ciudadanos que generan lícitamente sus ingresos y también puedan gastar lícitamente sus ingresos, ¿verdad? Así mismo. Entonces yo creo que se busca justamente el bienestar social con todo eso, y el Estado, a través de uno de sus ministerios, que es justamente el Ministerio de Hacienda, y a través de la Subsecretaría de Estado de Tributación, lo que intenta justamente es constituirse como un agente también
de control y de resguardo fundamentalmente, porque de esa manera vamos a estar identificando, ¿verdad? Sí. Perfectamente cuáles son o quiénes son aquellos ciudadanos, aquellos contribuyentes que tienen de repente actos sospechosos, ¿verdad? Entonces la idea un poco es encuadrarnos dentro de la figura de los contribuyentes de bien, que es yo creo que el espíritu de toda ley justamente es evitar la mala praxis, ¿verdad? Sí. Y tratar de generar una conducta, un comportamiento dentro de una área o una disciplina determinada, en este caso, con relación a los actos de comercio que específicamente tienen que ver con la parte tributaria, Sí. como para tratar de que podamos vivir en un estado soberano, con actividades libres. Nosotros, el Paraguay tiene una economía de libre mercado, ¿verdad? Sí. Nosotros podemos abrir nuestros negocios dentro del marco de la ley, podemos trabajar libremente, pero nos dan ciertas exigencias mínimas que también, de hecho, que la tolerancia del Estado es bastante, Sí. porque de que terminamos la carrera ya hace un buen tiempito. Sí, Ya hablábamos es. justamente de lo que es el proceso de formalización de Sí. nuestra economía, ¿verdad? Y bien, con los años que nos vienen encima, estamos con Sí. los mismos temas aún dentro de un proceso importante. Sí. Brevemente, vamos Sí. a proyectar la imagen del árbol, Del árbol de la este chiquito, reforma. pero voy a buscarte Sí, acá, yo tengo, y creo que vamos tengo acá una parte. brevemente, como para que mientras se proyecta Se un poco la proyecta. imagen, Ujú. puedas darnos brevemente como catedrática también Sí. una explicación aquí a los oyentes y especialmente a los que están viendo también este material. Sí. El árbol genealógico de la modernización te especifica los tipos de impuestos y sus artículos. Entonces, ¿por dónde yo voy a empezar? Yo no sé a veces por dónde voy a empezar. La ley, digo yo así como profesional, ¿de dónde empiezo a leer la ley? Porque te aplica toditos los impuestos y los nuevos impuestos que están hoy, ¿verdad? Entonces te dice, el IRE, ¿por dónde empieza el árbol? Por el impuesto a la renta empresarial y te dice, del artículo 1 al artículo 29, por ejemplo, habla todo lo que es el IRE. Luego te habla del régimen simplificado, el régimen simple, y cada arbolito te dice los artículos de la ley en donde están establecidas las disposiciones. Cada ley vuelve a tener otra vez un decreto nuevo, por eso se amplía muchísimo. Nosotros tenemos acá 155 artículos de la ley de la nueva reforma tributaria. 155 artículos tenemos de la nueva ley 6380. Cada ley de vuelta tiene un decreto que se fue respaldando para cada uno. Tenemos el IRE, tenemos el nuevo impuesto que es el impuesto a los dividendos y utilidades, que es del IDU, que te dice que habla del artículo 46 en adelante. Luego tenemos el impuesto a la renta personal, que también cambió una gran parte, cambió muchísimo. Tenemos el impuesto a los no residentes. Y acá, por ejemplo, Juan, es tan importante como estamos en la frontera, que podamos hablar de lo que es un residente y un no residente. Porque es fácil decir un residente, nosotros sabemos quién es un residente, aquel que hizo su proceso de admisión temporal, pidió su, vamos a decirle, su permanente para poder obtener una radicación. Sí. Esa persona extranjera se considera una persona residente en Paraguay. Pero, ¿quién es un no residente? Él puede estar un año, un extranjero puede estar un año en Paraguay, pero no tiene un proceso de documentación legal para llegar a la radicación, es un no residente y hoy se considera un ilegal, así como nosotros no vamos al extranjero, que nos exigen a nosotros hacernos los documentos. Entonces hay un impuesto hoy para los no residentes. Vamos a suponer que viene un extranjero para prestar un servicio profesional, que no tengamos acá un profesional destacado para tal área, viene. No reside en Paraguay, viene por un determinado tiempo, nosotros le tenemos que cobrar el impuesto de no residente. Sí.
Pero los extranjeros residentes sí ya pueden tributar el impuesto a la renta personal porque ya están aquí, están radicados aquí y ya pueden decir de dónde provienen sus ingresos. Entonces, ¿cómo yo voy a contratarle a un no residente? Ahí es donde yo tengo que determinar bien si esta persona reside o no reside. O sea, el tema de la residencia está en la documentación, el proceso de la documentación. Esta persona que es no residente, extranjero, que no cumple lo que realmente requiere para ser residente, se le tiene que aplicar un impuesto por el servicio que está prestando. Excelente. ¿Me entiendes? O sea que la idea un poco es que a través, yo entiendo de que nos ofrece un panorama, un esquema, vino para quedarse, se instaló esta nueva reforma con el objetivo de simplificar, de modernizar, de formalizar. Entonces la idea es que nosotros también podamos resaltar acá el ejercicio de la profesión contable, qué importante es que exista esta profesión, que hoy día estamos celebrando nuestro Día del Contador, ¿verdad? Que es un profesional muy necesario, muy útil a la sociedad, a la comunidad, a través de su servicio, y también valorar justamente, de hecho el tiempo no nos va a dar a ahondar tantos temas, tantos artículos, tantas leyes. Entonces, el contador es la persona adecuada, la persona formada, un profesional de esa especialidad es la que necesita el país, y que los contribuyentes realmente necesitan y deben tener un asesoramiento contable. Yo también quiero aprovechar este momento de realmente felicitar, aparte que ya lo hizo inicialmente, pero tratar de valorar un poco, tratar de resaltar la importancia de nuestra profesión, valorarnos nosotros mismos y hacernos sentir importantes ante el país. Yo creo que el Estado también debe ser un aliado tiene que buscarnos como aliado, porque nosotros somos los que administramos justamente la liquidación, la determinación de los impuestos que van a formar parte de las arcas del Estado, y yo creo que somos los recaudadores, los agentes recaudadores más importantes del país, si hablamos de una economía formal, ¿verdad? Entonces, deberíamos de haber recibido mucho más del Estado en sí, a través del Ministerio, porque somos los profesionales de ese rubro que estamos generando los recursos para que el país se sustenta, hablando de los impuestos, ¿verdad? Bueno, la idea entonces, licenciada, para ir cerrando esta parte por el tema, por ejemplo, yo tengo mis actividades, estoy ganando, pero si yo tengo un ahorro, acá dice, ¿paga impuesto si ahorro dinero? No, ahí es donde yo tengo que saber qué impuesto estoy tributando. Por ejemplo, todos los intereses que genera el ahorro que yo tengo dentro de una entidad financiera no paga impuesto, está exonerado del impuesto. Eso es muy importante, por eso cada impuesto que se determina tiene su reglamentación, tiene sus exoneraciones y tienen el hecho generador del impuesto. O sea que no hay que tener miedo ni vergüenza de irte al banco. Yo recibí una herencia de mis padres y entonces tengo un 100 millones, entonces yo puedo ir a ahorrar con mucha tranquilidad que el banco no me va a cobrar ningún impuesto. Bueno, vamos a tomar los ejemplos. Lo que es, por ejemplo, por sucesión. Adjudicación hoy, Juan, todo lo que se refiere a lo que es herencia por adjudicación, ya tenés todo eso, vos ya te inscribís a la renta personal, automáticamente hoy la ley te determina que por la adjudicación de las herencias vos ya te inscribís al impuesto a la renta personal. De ahí el tipo de ingreso es lo que te va a determinar si es gravado o no. Cuando yo, por ejemplo, vendo un inmueble que me adjudiqué por herencia, ya voy a pagar directo la renta. Pero cuando yo hablo de ahorro, de dinero, esos intereses que genera, por más que sea de un trabajo grabado, de un ingreso grabado que obtuve, yo ahorro ese dinero, no pago interés, por los intereses no grava eso como un ingreso para pagar el impuesto. Así mismo, la idea justamente es
también hacer llegar esta información, porque a veces la gente no quiere hacer eso, ¿verdad? Sí. Entonces está teniendo otro lado, de repente está trabajando de manera informal. Sí. Entonces nuestra idea es que trabajemos de la forma más legal posible, Sí. formalicemos de la mejor manera posible también, ¿verdad? Y bueno, una de las últimas preguntas, por lo menos para Sí. ver, acá por ejemplo, ¿es posible deducir los gastos a favor de familiares a cargo? Cuando yo estoy inscrito en la renta personal, sí. Lo que la ley me determina de quiénes son los gastos, por ejemplo, que yo tengo de educación de mis hijos, los gastos de salud. Entonces yo puedo utilizar como gasto deducible por mis ingresos, por lo que es servicio. La renta personal hoy se caracteriza de esta forma. Los ingresos que yo hago por servicio personal me permite descontar mis gastos familiares y lo relacionado a mi actividad gravada. Ahora, cuando yo hablo de ganancia de capital, vendo un bien mueble, transferible, que serían un vehículo o un inmueble, o si tengo acciones, participación de acciones dentro de una sociedad, dentro del impuesto de la renta personal grabo directo grabo otra tasa de impuesto, pero no puedo usar los gastos que obtuve por mis ingresos grabados como hago por la prestación de servicio. ¿Me entendés, Juancito? Entiendo, perfecto. Entonces, yo gano un salario, tributo, renta personal, todos los gastos que obtengo por ese salario puedo descontar, pero cuando vendo un auto o vendo un inmueble, directo pago el impuesto, por eso no puedo descontar los gastos que no sean los costos que haya obtenido por ese bien. ¿Me entendés? Sí, realmente bastante Sí, amplio todo es este muy tema y la amplio. idea tocamos de un poco de todo Sí. en este material que estamos... Bueno, la idea es resaltar un poco, me gustaría un mensaje final Sí. sobre el tema beneficios de la reforma tributaria a través de tu persona, también agradecer al espacio que nos está dando con el objetivo de ofrecer esta orientación también. Realmente trabajamos que somos profesionales necesarios para la sociedad, para el país, resaltar la noble profesión contable, valorar por sobre todas las cosas, porque hay cosas que no debemos de hacer, aquellas cosas que no sabemos o desconocemos o ignoramos, no sería prudente hacerlo. ¿Por qué hago esta mención? Porque hay muchas personas que quieren llevar la actividad, la profesión contable sin ser contador, sin formarse dentro de una universidad, sin estar justamente permanentemente capacitado. Entonces, es como usurpar cualquier otra profesión, ¿verdad? A mí me gustaría llegar a un análisis también de la noble y yo creo que importantísima profesión como es la contabilidad, y tratar de instarle un poco a todos los colegas de que nos valoremos, que realmente somos profesionales que invertimos mucho en nuestra formación y a la medida que nosotros proyectamos una seguridad también y una mayor solvencia, ya sea moral, técnica y comunicativa y política, que es muy importante en la sociedad, vamos a obtener mayores respetos, ¿verdad? Y vamos a lograr que realmente hasta que nos pague por cada consultas técnicas que nos hacen en nuestras oficinas o en cualquier otros lugares, ¿verdad? Sí. Entonces, yo quiero resaltar, quiero revalidar y en el Día del Contador, aparte de felicitar, instarle a todos mis colegas contadores que realmente valoricen su profesión, porque es una profesión que justamente asume riesgos, compromisos, Sí. responsabilidades con el contribuyente y a veces es muy poco valorado. Unas palabras finales, licenciada, Sí. para lo que van a mirar y escuchar un poco de este material informativo que hicimos por nuestro día. Bueno, quisiera agregar más un Sí. poquitito de lo que es el beneficio hoy de la nueva reforma tributaria. Me dice que yo tengo plazo hasta el 31 de octubre si yo quiero bajar mi categoría. Por ejemplo, hay muchísima gente que está tributando el IRASI anterior y sus ingresos no alcanzan ni siquiera 100 millones de guaraníes. O si tengo realmente la actividad que solamente es arrendamiento de inmueble, yo tengo plazo hasta el 31 de octubre para ir bajando de categoría
por decirte, no voy a tributar más el IRE general, voy a bajar de categoría, voy a pagar menos impuestos, tengo plazo y tengo tiempo. Entonces estamos, yo digo que no tengamos miedo de lo que pueda venir, porque hay mucha gente que está diciendo que la tecnología va a quitarle el trabajo al contador, que todos estos avances que viene es como para realmente decir que la contabilidad solo... No es cierto. Yo te puedo decir que no es cierto y yo les animo a los colegas que este es nuestro tiempo. Y la tecnología es muy importante que nosotros tengamos en cuenta, que innovemos eso en nuestra profesión. Nos va a dar menos trabajo, inclusive, eso te puedo decir por experiencia. Y como dijiste, Juan, no tener miedo de ponerle precio al trabajo, porque es trabajo, es mucho trabajo. Nosotros a veces hasta regalamos las impresiones que damos, usamos tinta, usamos hojas. Un funcionario te sale salario mínimo. ¿Cuánto tenés que tener de cliente para pagar un salario mínimo si es que vos no categorizás tu trabajo? Pero yo creo, Juan, que si vos realmente apostás en un buen profesional, vas a pagar lo que merece ese trabajo que se te está haciendo. Yo creo que la persona es muy consciente a quien le contrata, Juan. Y yo te puedo decir por experiencia que tiene buenos resultados. Y no hay nada que se pueda lograr si no es por un precio que tenés que pagar para ir, como dijiste, por etapa. Te vas implementando con la experiencia, te vas ganando y capacitándote constantemente. El contador no está acostumbrado a leer y nosotros tenemos que leer. Realmente no somos abogados, pero yo te puedo asegurar que muchas cosas que están en el marco legal de lo que es la ley tributaria, manejamos mucho más que los abogados. Y es como vos decís, una consulta hoy de un asesoramiento cuesta plata. Y aquel que valora, Juan, ni te pregunta. Hay gente que ya te dice, ya te transferí tu tiempo que me regalaste. Yo ya tuve esa experiencia y te puedo decir que la gente que valora tu trabajo y te reconoce, te paga porque vos le diste un tiempo de asesoramiento. Perfectísimo, muchas gracias, licenciada Marta. Hablar un poco de ella, es licenciada en Ciencias Contables y Administrativas. Tengo el honor de compartir las mismas aulas, la misma universidad con ella, en una importante universidad también de la región. Entonces, ambos somos magíster en procesos, en procedimientos, en tributación. Yo soy magíster en administración. Y estamos en la función privada, en la función pública, ejerciendo nuestra profesión. Hoy me hablaron la gente felicitando a las personas contadores que ejercen las actividades públicas. Tuve la oportunidad de estar con un grupo de colegas y realmente fue bastante gratificante el reconocimiento de la gente ante esta profesión, ¿verdad? Que ponemos a disposición como servidores públicos y por supuesto como entidades privadas. El compromiso también lo es en forma personal, aquellas personas que ejercemos la consultoría de manera independiente. Este material, con el objetivo que nos reúne hoy, es hablar de los beneficios de la reforma tributaria, que tiene como un aporte importante, festejando un poco y conmemorando el Día del Contador. Reiterar nuestros saludos, nuestras felicitaciones a nuestros colegas contadores y esperamos que este material sea de provecho para un análisis, una reflexión con el tema que compartimos aquí con mi colega y todos ustedes. Y también somos conscientes de que nos queda mucho por hacer y la idea es que podamos iniciar. Así que muchísimas gracias por tu presencia, licenciada Marta Acosta. Y yo creo que en otro momento podemos hablar de otros temas porque es bastante amplio. Entonces, la idea es ofrecer un poco nuestro grano de aporte y un poco de filantropía en nuestro Día del Contador. Muchísimas gracias por este espacio y espero que este material sea de utilidad para todos.